sería el Minsung si viviera debajo del mar? Yo creo que no sería ni un Noremi, como dijeron a Linou, ni sería Han un pez linterna. Entonces, ¿qué serían como Minsung? Pues aquí os lo voy a contar. Hablaremos de Minsung como si estuvieran en el mar, como si vivieran dentro del mar. ¿Qué serían? ¿Serían peces? ¿Serían animales? En el capítulo de Skyzy Code que hablamos no hace mucho, le dijeron a Linou que sería un Noremi, como un pez con unos ojos muy grandes, y Han sería un pez linterna. Yo creo que como Minsung no serían ninguno de esos dos peces. Entonces, ¿qué pez serían? ¿Lo adivináis? Dejadmelo aquí en comentario, a ver qué pensáis, qué peces serían Minsung. Pues yo cuento los que serían para mí. Creo que exactamente serían la anémona de mar y el pez payaso. Yo creo que es perfecto. ¿Quién sería el pez payaso? Si habéis dicho Han, felicidades. Exactamente. Han sería un pez payaso impresionante. Es que es tal cual. Es tal cual. Porque os cuento, el pez payaso, así, muy vistoso, le gusta que le miren, como Han, ¿no? Es muy dinámico y muy gracioso. Tal cual Han. Han es muy dinámico, tiene esa chispa, siempre le gusta contar sus chistes y que le rían sus bromas. Es que es nuestro Han. ¿No creéis que es perfecto? Además, el pez payaso es tan cute, pero tan cute, ¿no os parece? Es que es nuestro Quokka. Es que si nuestro Quokka fuera un animal marino, sería exactamente el pez payaso. Y aquí tenemos a nuestra anémona de mar, que sería, obviamente, Linou. ¿No le veis parecido? Pues yo os cuento exactamente por qué le veo un parecido estupendo. Porque, pues si no lo sabíais, nuestra anémona de mar / Linou también es conocida como la flor del mar, ¿no? Precioso. ¿Por qué? Porque nuestro Linou es guapísimo, ya lo sabemos, no hace falta ni que decirlo, está clarísimo. Pues exactamente, la anémona de mar se le conoce como la flor del mar. Perfecto. ¿Y qué pasa con la anémona de mar? La anémona de mar, sabéis que es así como muy peligrosa. No hay animal que se acerque a la anémona de mar sin que tenga un problema, porque ya sabemos que tiene así ese venenillo, ¿no? O sea, es complicado acercarse a una anémona de mar. Solo hay poquísimos peces que pueden, uno de esos que puede, y además vive con la anémona de mar, es el pez payaso. Es inmune, como Han, a Linou. Viene Han, hacen la gracia, y Linou se ríe, fijo, es que es seguro. Además, Han, ya sabéis que puede hacer cosas que solo puede hacerle Han a Linou cuando otro no se puede ni acercar, tal cual la anémona. No me digáis que no es que es igual, lo mismo. Pero no se acaban ahí las coincidencias. ¿Creéis que eso es todo? Pues no, aún os digo que hay más similitudes. Es que es impresionante, yo me quedé totalmente de piedra. ¿No sabíais esa relación? El pez payaso siempre busca refugio en la anémona de mar. ¿No veis aquí una similitud con Han? Han, si necesita refugio, normalmente se va detrás de Linou, con Linou, tal cual, la anémona de mar, protegiendo a nuestro pez payaso Han. ¿No os creéis? Es que me parece impresionante. Yo es que cuando lo vi digo, es que es así. Son Minsung bajo el mar, la anémona y el pez payaso. Y aún os digo que hay más similitudes. Parecía que no, ¿verdad? Pues ahí van más. Pues el pez payaso, nuestro Han, da oxígeno a la anémona de mar. Exactamente igual que Han hace con Linou, que cuando Linou está triste, cuando tiene algún problema y está así un poco mustio, siempre vemos que Han hace una gracia y entonces enseguida Linou tiene esa chispa, esa energía, ¿no? Le da ese oxígeno. ¿Veis cómo hay muchas similitudes? Pues aún hay muchas más. Otra cosa que hace la anémona de mar con el pez payaso es, le da también alimento. Perfecto, ¿no? ¿Quién le gusta cocinar? ¿Y quién cocina de maravilla? Linou. Pues es exactamente igual. Linou, como si por si no sabéis, se van a comer muchas veces juntos. Cuando a veces bueno, Linou cocina para todo Stray Kids, obviamente, para Han también. Es el primero en ir a comprarle algún snack cuando Han lo necesita. Lo podéis ver en muchos de los vídeos, podéis ver cómo Linou le va a comprar algún snack a Han. Lo hizo en algunos juegos de esos que tienen, los olímpicos, cuando están jugando con todos los idols, que fue comprar snacks. Linou siempre está pendiente de que si Han necesita comer, le alimenta muchas veces, además. Se van a comer juntos, no sé si ya os lo he contado. Entonces es tal cual, la anémona alimentando a su pez payaso, Linou alimentando a su Han, junto, porque si no os lo he contado, la anémona no es un pez, es como un animal marino, más o menos.
Y a la anémona le encanta la carne. ¿A quién le encanta la carne también? Pues al linou. ¿Lo veis? Si es que son clavaditos. Es su otro yo marino. No, ¿qué os parece? ¿Tenéis otras similitudes? ¿Sería el Minsun para vosotros otro tipo de peces o de animales marinos? Aquí, déjamelo en comentarios y lo analizaremos también. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha parecido que son iguales? Yo creo que sí. Entonces, exactamente, yo creo que por eso Minsun sería la anémona de mar y el pez payaso, porque se complementan a la perfección y se necesitan totalmente para vivir y para poder seguir en la vida marina. Hasta el próximo análisis marino. Se vendrá un pequeño vídeo sobre análisis marino de Chambin. Aquí os lo dejo. Hasta otra y pronto.